Continuando con las reacciones de los haluros de ácido, entonces otra reacción que ellos presentan es la hidrólisis. Recordemos que la palabra hidrólisis significa rompimiento con agua, ¿no? O sea, rompimiento con agua o agregar, obviamente. Bueno, en el caso de lisis es rompimiento específicamente, no, si fuera simplemente agregar agua, se llamaría hidratación, pero como en este caso es rompimiento de la molécula a partir de la inclusión de una molécula de agua o de la reacción con una molécula de agua, entonces la llamamos hidrólisis. Básicamente lo que sucede es que nos genera un ácido carboxílico y un ácido inorgánico. Esta reacción de hidrólisis es supremamente fácil de hacer porque no requiere ningún catalizador, se da a temperatura ambiente. Podríamos decir que es una reacción prácticamente espontánea. Si uno coloca un haluro de ácido en sólido, digámoslo así, o líquido en agua, inmediatamente se genera el ácido clorhídrico y el ácido correspondiente según el haluro con el que estemos trabajando. Entonces, aquí tenemos particularmente el cloruro, recuerden que se nombra como una sal del halógeno, cloruro de etanoilo, ¿no? Cloruro de etanoilo. Aquí tenemos entonces nuestro, nuestra sustancia, cloruro de etanoilo. Y entonces, ¿cuál es el proceso? Recordemos que el agua se disocia hidrógeno y el grupo hidroxilo, ¿cierto? Como H o H, H o H. Eso es lo que sucede acá. El hidrógeno, entonces, va a irse con este cloro, ¿sí? Y nos va a formar el ácido clorhídrico, ¿sí? El hidrógeno con el cloro nos va a formar el ácido clorhídrico. Y por otro lado, el grupo hidroxilo, entonces viene y ocupa el enlace que deja el oxígeno libre con el carbono. Entonces, el grupo hidroxilo, voy a separar hoy aquí, ¿cierto? Entonces, este grupo hidroxilo entra a ocupar el espacio que tenía ahí disponible el carbono al salir el cloro. Y de esta manera, entonces se forma el el ácido etanoico, y pues obviamente tenemos aquí también el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, ¿listo? Entonces ya tenemos ahí los productos de nuestra hidrólisis de los haluros de ácido. Entonces simplemente ingresamos la molécula de agua como hidrógeno y grupo hidroxilo para formar el ácido correspondiente, el ácido carboxílico correspondiente. ¿Está entendida la hidrólisis de los haluros de ácido? Es una reacción muy sencilla. Ok, tomamos el apunte y ya continuamos con la siguiente reacción. Continuamos con la siguiente reacción de los haluros de ácido. Em, en este caso, entonces tenemos la reacción con los reactivos de Grignard, ¿sí? Así se llaman, reactivos de Grignard, o también reciben el nombre de magnesianos, o sea, porque generalmente vamos a encontrar que estos compuestos organometálicos pues tienen magnesio, ¿no? Entonces por eso se llaman magnesianos, aunque realmente, pues como el nombre más común que estos compuestos tienen, son reactivos de Grignard, ¿sí? Reactivos de Grignard. En este caso, generalmente son de litio o de magnesio. Recuerden que el litio o el magnesio son metales muy activos y lo que hacen es formarnos cetonas, ¿sí? Cuando un haluro de ácido reacciona con un reactivo de Grignard o con un magnesiano, nos generan
cetonas. Para que esta reacción se lleve a cabo se necesita un medio ácido, ¿sí? Un medio ácido, o sea, como catalizador, un medio ácido. Y pues en este caso, básicamente lo que sucede es que la parte orgánica del reactivo de Grignard, en este caso el metil, para este caso en particular, va a ingresar a la cadena, ¿sí? Y el cloro va a salir. Como es en un medio ácido, básicamente lo que nos va a formar es un ácido clorhídrico. Entonces, el cloro sale de la estructura, queda un enlace libre y ese enlace libre es ocupado por la parte orgánica del reactivo de Grignard, ¿sí? La parte orgánica del magnesiano. En este caso es un metil. Entonces, fíjense que acá entra una cadena carbonada y esto me genera una cetona. Fíjense que queda un carbonilo en un carbono secundario. Entonces da lugar a una cetona. Y por otro lado, vamos a tener ácido clorhídrico, ya que el cloro sale a un medio ácido. Aquí entonces tenemos el mismo haluro con el que ya hemos venido trabajando, el cloruro de etanoilo, cloruro de etanoilo, y da lugar a la formación de una cetona, que en este caso es la propanona. Recordemos que las cetonas terminan en ona. Entonces, a partir del cloruro de etanoilo y un reactivo de Grignard, obtenemos la propanona y como estamos en un medio ácido, entonces también da lugar a la formación de ácido clorhídrico. Pero pues este es un compuesto inorgánico. Entonces, el compuesto orgánico como tal que se forma es una cetona. Siempre que haya reacción entre un haluro de ácido y un órgano metálico. ¿Preguntas sobre este tipo de reacción? Básicamente, si ustedes se fijan en las reacciones, es como el mismo patrón, ¿no? Sale el halógeno y se ingresa una nueva molécula al carbono que queda con el enlace libre. Entonces, tomamos el apunte y ya continuamos con la última reacción de los haluros de ácido. La última reacción de los haluros de ácido es la reducción. Reducción implica ingreso de átomos de hidrógeno, ¿sí? Ingreso de átomos de hidrógeno. Y esa reducción nos genera alcoholes. Cuando introducimos hidrógeno a un haluro de acilo, nos va a formar, o haluro de ácido, nos va a formar un alcohol. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Utilizando hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Esa es realmente la sustancia que nos sirve para reducir cualquier compuesto que tenga la capacidad de generar esa reducción. Es simplemente agregar hidruro de litio y aluminio en medio ácido. ¿Por qué? Porque el hidruro de litio y aluminio nos permite obtener los hidrógenos que la molécula necesita para formar el alcohol correspondiente. Entonces, miremos aquí cuál es la idea. Aquí aparece en rojo los 4 hidrógenos que tiene el hidruro de litio y aluminio. Entonces, básicamente lo que sucede con esto es que dos de estos hidrógenos se van a añadir al carbono, ¿sí? Dos de esos hidrógenos se van a añadir al carbono. Un tercer hidrógeno se va a añadir a este oxígeno, ¿sí? Dos se van a añadir al carbono, uno se va a añadir al oxígeno y el cuarto hidrógeno con el cloro nos va a formar ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, vuelvo y repito.
dos de estos hidrógenos del hidruro de litio y aluminio, dos de ellos, a ver si los puedo colocar aquí, se van a unir al átomo de carbono, quedando como CH2, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Un hidrógeno adicional va a salir acá con el oxígeno para formar el grupo hidroxilo. Y el otro hidrógeno, para completar los cuatro hidrógenos del hidruro de litio y aluminio, sale con el cloro formando ácido clorhídrico. ¿Mm? Aquí se liberan dos enlaces. Fíjense que acá tenemos la liberación de un enlace al salir el cloro y acá se libera un enlace entre el carbono y el oxígeno. Por eso puede ingresar otro hidrógeno también. Y al liberar el enlace, el oxígeno también queda con un enlace libre donde ingresa el otro hidrógeno. Entonces tenemos dos hidrógenos que ingresan al carbono, liberando estos dos enlaces, y uno más que ingresa al grupo, al oxígeno para formar el grupo hidroxilo. El hidrógeno restante forma ácido clorhídrico con el cloro que sale de la molécula. ¿Mm? Entonces, eso es lo que sucede en la reducción de haluros de ácido hasta alcoholes. Hay una reducción que se hace a aldehídos, pues esa no es como tan común y necesita unos procesos anteriores, entonces un poco más complejos, esa no la vamos a revisar en este momento. Entonces solamente hacemos la primera parte, que es la reducción de haluros de ácido a alcoholes. O sea, hasta aquí está la reacción. Esto de acá no lo vamos a tener en cuenta, ¿listo? Entonces, por favor, si quedó entendido, si no hay preguntas, si hay preguntas las pueden hacer. Si quedó entendido, entonces tomamos el apunte de esta que es la última reacción de los haluros de ácido. Entramos entonces ahora en el último de los derivados de los ácidos carboxílicos que no es nitrogenado, ¿no? Porque ya les había dicho que existen las amidas, ya más o menos hemos visto algo sobre ellas, que son derivados de ácidos carboxílicos, pero en el caso de las amidas son nitrogenadas. Vamos a hablar de los que no son nitrogenados para luego entrar a los grupos nitrogenados. Entonces, tenemos a los anhídridos, pero es importante tener presente que son anhídridos de ácido. ¿Por qué? Porque resulta que en química inorgánica se llaman anhídridos a los óxidos que son de elementos no metálicos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre. Esos también se llaman anhídridos, entonces uno los encuentra como por ejemplo, si uno busca por anhídrido carbónico, le va a salir el CO2, ¿sí? Entonces, estos son anhídridos de ácido, ¿sí? Así se llaman, anhídridos de ácido, y son compuestos orgánicos. Los anhídridos se caracterizan porque tienen prácticamente como dos grupos carbonilos unidos por un oxígeno. Entonces, aquí podemos ver la estructura de esos anhídridos de ácido. Tenemos por un lado un radical, una cadena carbonada, que está unido al carbono, este a un oxígeno, nuevamente otro oxígeno que lo une a otra molécula de carbonilo y otra cadena carbonada. Esa cadena carbonada puede ser igual, puede ser diferente. ¿Y de dónde surgen estos anhídridos? Allá lo tenemos en las reacciones de los ácidos carboxílicos. Hay una reacción que se llama síntesis de anhídridos. ¿Y cómo se sintetizan? Uniendo dos ácidos carboxílicos y eliminando agua en esa unión. Elimina agua al unir dos ácidos carboxílicos y esa es la manera como se forman los anhídridos. Los anhídridos son compuestos muy importantes a nivel industrial y particularmente en la farmacéutica, es decir, en la elaboración de medicamentos. A partir de los anhídridos se elabora, por ejemplo, la aspirina. La aspirina es un compuesto orgánico llamado ácido acetil salicílico, ese es el nombre de la aspirina, que se me fue, anhídrido, ¿sí? Es un anhídrido, es el ácido acetil salicílico. Entonces, surge también de la reacción de dos ácidos
y la condensación de estos. Entonces, vemos la estructura general nuevamente. Tenemos esta, voy a encerrarla aquí, que es la estructura que aparece en todos los anhídridos, ¿cierto? ¿Sí? Carbonilo, carbonilo unido por un oxígeno y dos radicales. Que les digo, esos radicales o esas cadenas carbonadas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Ahorita ya que miremos las clases de anhídridos, vamos a ver cómo es ese tema de iguales o diferentes. Pero en general, esta es la estructura de un anhídrido. Entonces, el apunte, por favor. Vamos a revisar ahora los tipos de anhídridos. Les decía que en los anhídridos puede haber algunos que las cadenas carbonadas sean iguales de lado y lado, otros que las cadenas carbonadas son diferentes y obviamente hay anhídridos de cadena cíclica. Entonces, cuando los dos lados de la cadena carbonada son iguales, decimos que los anhídridos son simétricos, ¿sí? Son simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Que esta cadena carbonada es igual a esta cadena carbonada. Entonces, fíjense que aquí tenemos tres carbonos y de este lado también tres carbonos. Son simétricos. Es decir, que si yo partiera esta molécula aquí por la mitad, de lado y lado tendría exactamente lo mismo. Por eso se llama simétrico. ¿Sí? De lado y lado tengo exactamente lo mismo. En este caso, tres carbonos y es el anhídrido propiónico o propanoico. ¿Sí? Ya ahorita miramos la parte de nomenclatura. Entonces, estos son los anhídridos simétricos. De lado a lado, la misma estructura. Los asimétricos, el nombre mismo no lo está diciendo. Son estructuras diferentes, entonces la cadena carbonada de un lado es diferente a la cadena carbonada del otro lado. De este lado tenemos tres carbonos, de este lado tenemos cinco carbonos. Aquí hay uno, tres que están acá, cuatro y uno acá, cinco. Entonces tenemos tres carbonos y por este lado cinco carbonos. Si yo doblara o rompiera esta molécula a la mitad, no tendría las mismas estructuras, tendría estructuras diferentes. En este caso, el anhídrido propanoico pentanoico. Bueno, y aquí tenemos una estructura cíclica. Nosotros vimos en la reacción de los ácidos dicarboxílicos que estos se podían ciclar. Las estructuras cíclicas provienen única y exclusivamente de ácidos dicarboxílicos y cuando estos tienen cuatro o más carbonos. No encontramos ciclos de tres carbonos o un anhídrido, digámoslo, de dos, de- eh, perdón, que de un ácido carboxílico de dos carbonos se genere un ciclo. Para que se generen los anhídridos cíclicos se necesitan mínimo cuatro carbonos y de ahí en adelante podemos tener anhídridos cíclicos que se van a presentar de esta manera. En este caso, el anhídrido butanodioico. Y en el caso de los cíclicos, bueno, ahorita que damos la nomenclatura, miramos por qué esta terminación que es diferente a la que tenemos acá. Cada anhídrido, cada tipo de anhídrido tiene una nomenclatura. Entonces, si son simétricos, se nombran de una manera, si son asimétricos de otra y si son cíclicos de otra. Por ahora simplemente revisamos que son tres tipos de anhídridos diferentes: los simétricos, los asimétricos y los cíclicos. ¿Preguntas sobre esta parte? Es muy sencillo. O sea, si tienen igual radical, si tienen diferentes radicales o si son ciclos. Esa es como la forma de recordar los tipos de anhídridos. Entonces, tomamos el apunte, por favor. Entonces, por hoy quedaríamos hasta aquí. Que tengan excelente resto de día, por favor, juiciosos. Nuevamente les recuerdo a los estudiantes que no tienen autorización de cámara apagada y de paso, pues para el sábado también. Entonces, por favor, organicémonos con eso. Chao, chicos, que Dios los bendiga.